Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato del Santo Evangelio, hermanos, marca prácticamente el final de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan inicia ya lo relacionado con el triduo pascual, la pasión, la muerte, la resurrección y otras enseñanzas en torno a los últimos días de vida terrena de nuestro Señor Jesucristo. Pero este fin, podríamos decir, inicia desde el capítulo 12 del verso 47 en adelante. Cristo ya antes les había dicho a los judíos que se apuraran a creer antes de que fuera demasiado tarde. Aprovechen la luz que está todavía entre ustedes, pero por poco tiempo. Caminen mientras tengan luz. Se está acabando la oportunidad de creer. Podríamos aplicarlo a la vida de cualquiera de nosotros. Tenemos que darnos prisa en creer, en aceptar a Cristo en nuestra vida y hacer lo que Él enseña. El tiempo apremia. A pesar de muchas señales que el Señor había realizado en presencia de los judíos, se negaban a creer en Él y las obras habían sido numerosas, no era una, ni dos, ni tres, eran muchas. Y no solamente las obras, los milagros, los portentos, también las enseñanzas profundísimas. Desgraciadamente ellos habían cerrado su mente y su corazón a la persona y a la doctrina de Cristo. Ya lo había dicho el profeta Isaías: Señor, ¿quién creyó en nuestro anuncio? ¿A quién se le reveló el poder del Señor? Así que no podían creer, como dice también Isaías. Él ha cegado sus ojos y ha endurecido su mente, para que sus ojos no vean y su mente no entienda, para que no se conviertan de modo que yo los salve. Pero no es que Dios quiera condenar por principio a alguien, de ninguna manera, como bien dice Cristo en el Santo Evangelio. Yo he venido para dar la vida al mundo, yo he venido para salvarlos. Pero Cristo no obliga de ninguna manera a nadie a creer en Él y a seguirlo. La libertad es un don precioso que hasta el mismo Dios respeta en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, utilicemos nuestra libertad para decidirnos por Dios, para decidirnos por las cosas de Cristo, el enviado del Señor. Incluso, ya en estas últimas palabras de Cristo, antes de concluir su ministerio público, muchos creyeron en Él, incluso de los mismos jefes, fíjense, pero por miedo a los fariseos no lo decían,
porque tenían miedo que los expulsaran de la sinagoga. Es decir, prefirieron la gloria de los hombres, prefirieron quedar bien con sus amigos los fariseos, prefirieron quedar bien con los hombres que con Dios. Y la historia se repite. Hay mucha gente que prefiere estar bien con ciertos personajes encumbrados, de verdad, andan dándoles vueltas y vueltas, los invitan para compadres, los invitan para padrinos, los invitan a una fiesta, los invitan a un evento, ya no saben qué hacer, andan alocados por las cosas temporales, como bien dice San Juan en este capítulo 12, prefieren la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces Cristo finiquita su ministerio insistiendo, el que cree en mí, el que me ve a mí, en realidad no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, en realidad ve al que me envió. Cristo nuestro Señor hace remontar su persona, sus palabras y sus acciones a la autoridad misma de Dios Padre, a la autoridad misma del Padre Eterno. Pero ni así se convencían. Así, aunque les dijeron, en el nombre de Dios cree, en el nombre de Dios esto o aquello. No, no, no. Qué fea es la cerrazón mental y la cerrazón del corazón. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Y también aquellos que escuchan mis palabras y no las practican, esas mismas palabras se van a convertir en causa de condenación para el último día. Porque estas palabras que Cristo enseña, dice Él, se las he transmitido exactamente como yo las escuché de mi Padre. ¿Qué tal? ¿Cómo es importante, hermanos, una actitud renovada? Ya crees en Dios, sigue creyendo, hermano, y no te conformes, cree más, aumenta tu fe, profundiza tu fe, preocúpate por tener una fe cada vez mayor, más grande, más grande. ¿Tienes una fe tibia? Pues hay que suplicarle al Señor, pues, que con su poder conceda el aumento de la fe, pero haciendo también lo que a cada quien le corresponde. Hay que leer la Sagrada Escritura, hay que acercarse a los santos sacramentos, hay que instruirse en todas las cosas de Dios lo más que se pueda. En cuanto termine esta etapa del COVID-19 que nos está afligiendo tanto, hay que prometerle a Dios y hay que cumplirle que nos vamos a interesar, a entusiasmar en todo lo que se refiera a su gloria y a nuestra salvación. Y si de plano alguien escucha estas palabras y dice, no, pues yo soy de los que no tienen fe, nunca he tenido, o alguna vez tuve, pero la perdí. Pues hermano, no te quedes así, como dice Cristo, cree antes de que sea demasiado tarde. La vida se termina. No esperemos a estar en los últimos días de nuestra vida para entonces sí invocar angustiadamente el nombre, la voluntad y el poder de Dios. Desde ahora, bien lo dice Cristo en el capítulo 12, verso 35. Aprovechen ahora que la luz está con ustedes. Se está refiriendo a Él mismo, que es la luz que ha venido a este mundo para iluminar las mentes y los corazones de los fieles, la mente y los corazones de sus ovejitas, porque ciertamente de sus manos aquellos que se decidan por Él no van a ser arrebatados, no van a ser arrebatadas. Es como arrebatarlas de las manos del Padre Eterno, y eso sí, no se va a poder. El Padre es superior a todos, y Cristo cumple, realiza todo conforme al plan divino de salvación.
para gloria de Dios y provecho nuestro. Qué bueno, hermanos. Mucho ánimo, no se agüiten, no se desanimen, hagan oración en familia, pídanle en silencio, pídanle personalmente también a Dios, Señor, libéranos del coronavirus. Ayuda a los que trabajan por sofocar esta pandemia, los médicos, enfermeros, los que hacen aseo, todos los que colaboran directa o indirectamente. Hay que echarles la mano con nuestra oración. Aquellos que lamentablemente han fallecido, que el Señor les dé el descanso eterno. Aquellos que agonizan, Señor, fortalécelos, ayúdales en este tránsito hacia la vida eterna. A ustedes, queridos hermanos, les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Feliz y bendecido día, hermanos. Reenvíen este video con sus amigos, por favor. Que la palabra de Dios llegue cada vez más y más a otros hermanos.